Nunca olvidaré el invierno en que aprendí que el frío no era lo peor que podía sufrir una mujer hada. En mi reino, las estaciones no llegaban por casualidad. Cada bosque, cada lago y cada colina parecía respirar con voluntad propia, como si la tierra supiera quién era amado y quién había sido condenado al olvido. Yo pertenecí durante muchos años al segundo grupo. Me llamo Lirael y nací entre los jardines plateados del valle de Nivaret, donde las hadas de mi linaje eran conocidas por cuidar flores lunares que solo se abrían bajo la nieve. Mi madre decía que yo había nacido con la mirada de quien escucha lo que otros callan. Mi padre, en cambio, decía que yo era demasiado silenciosa para sobrevivir en una corte donde todos sonreían mientras escondían dientes afilados detrás de los elogios. Cuando ellos partieron hacia la luz serena, como llamábamos al descanso eterno entre los míos, quedé bajo la protección de mi tía Serelis, una noble elegante y admirada, que hablaba con dulzura en público y con hielo en privado. Ante todos, era mi salvadora. Dentro de la casa, era la guardiana de mi hambre. No me golpeaba, no necesitaba hacerlo. Bastaba con servirme platos vacíos con la excusa de que una dama debía aprender moderación. Bastaba con ordenarme permanecer en la galería abierta mientras el viento blanco bajaba de los montes, diciendo que la disciplina fortalecía el alma. Bastaba con mirar a las sirvientas para que ninguna se atreviera a ofrecerme pan, caldo o una manta extra. Yo tenía apenas 20 inviernos, que entre las hadas aún se consideraban juventud, pero en aquellos días me sentía más vieja que los árboles. Mis alas, antes suaves y brillantes como cristal de aurora, habían perdido su fulgor. Mi vestido, heredado de mi madre, colgaba sobre mi cuerpo como si también hubiera perdido la esperanza de verme florecer otra vez. Lo peor no era la pobreza, ni siquiera el frío. Lo peor era la humillación de saber que me querían invisible. Cada noche me sentaba junto al arco helado del corredor norte y observaba las luces de la fortaleza del rey Alfa a lo lejos. El palacio se elevaba sobre una colina oscura, rodeado de torres negras y pinos cubiertos de plata. Los elfos lo llamaban Aetrion. Las hadas lo nombraban en susurros, y los lobos de la frontera lo respetaban como si el mismo invierno obedeciera sus pasos. Decían que el rey Alfa no sonreía, decían que no perdonaba traición, decían que ninguna criatura salía de su presencia sin sentir que había sido vista hasta en el último rincón del alma. Yo no sabía si creerlo. Para mí, el rey no era más que una silueta lejana, una historia contada junto al fuego por quienes aún tenían derecho a calentarse frente a uno. Todo cambió la noche del Festival de la Escarcha. Mi tía organizó una recepción para nobles del valle. Las escaleras se llenaron de seda, perlas y risas cuidadas. Yo pasé el día entero adornando salones, encendiendo faroles y disponiendo copas que no podría tocar. Cuando cayó la noche, me ordenaron quedarme fuera del gran comedor para no arruinar la armonía del evento con mi aspecto débil. Recuerdo que la nieve caía en silencio, tan fina que parecía ceniza de estrellas. Yo temblaba envuelta en una capa demasiado delgada, mirando por los vitrales la abundancia que me estaba prohibida. Vi bandejas de fruta dorada, pan de hierbas, miel azul, crema de nuez y vino tibio servido en cristal. Mi estómago dolía con una calma casi insoportable. Fue entonces cuando una de las damas invitadas se me acercó. Sonrió al verme, pero no era bondad lo que brillaba en sus ojos, era curiosidad cruel. «Así que esta es la sobrina de Serelis», murmuró, recorriéndome con la vista. Creí que exageraban. «Parece un pétalo olvidado bajo el hielo». Las otras rieron. Yo bajé la cabeza. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, pero esa noche algo distinto ocurrió. Los músicos dejaron de tocar, no de golpe, sino como si una presencia hubiese entrado y el sonido mismo hubiera decidido inclinarse. Las conversaciones murieron una tras otra. Las damas enderezaron la espalda. Los sirvientes se apartaron. Incluso mi tía, siempre tan impecable, palideció un instante antes de recomponer su sonrisa. Levanté la vista. Un hombre alto había cruzado el umbral principal, cubierto por una capa oscura bordeada en plata. No llevaba corona, pero no la necesitaba. Su autoridad llenaba el salón con más peso que cualquier joya. Su cabello era tan negro como los bosques en la hora más cerrada de la noche, y sus ojos, cuando recorrieron la estancia, tenían el color del cielo antes de una tormenta de nieve. El rey Alfa. No sé por qué me observo a mí primero. Tal vez porque yo era la única que no fingía comodidad. Tal vez porque el hambre vuelve transparente a quien la padece. O tal vez porque el destino, cuando por fin despierta, no suele pedir permiso. Su mirada se detuvo en mi capa gastada, en mis manos heladas, en el temblor que yo intentaba ocultar. Mi tía avanzó hacia él con una reverencia elegante. «Majestad, es un honor inesperado».
pero él no le respondió de inmediato. Siguió mirándome. Entonces caminó en mi dirección. Cada paso suyo pareció romper algo invisible en el aire. Yo quise apartarme, inclinarme, desaparecer. No hice ninguna de las tres cosas. Me quedé quieta, como una rama cubierta de escarcha que sabe que un soplo más podría partirla. Cuando estuvo frente a mí, todos contenían la respiración. No me pregunto quién era, no me pregunto por qué estaba afuera, no me ofreció consuelo. Solo dijo, con una voz profunda y serena que hizo estremecer hasta a las velas: si te ofreciera una salida de esta casa esta misma noche, ¿aceptarías aunque el precio cambiara tu destino para siempre? Mi corazón latió tan fuerte que por un momento no sentí el frío, y por primera vez en muchos inviernos, comprendí que la vida estaba a punto de abrir una puerta que nadie esperaba. Lo miré sin entender si había escuchado bien. Nadie me había hablado de esa manera en mucho tiempo, no con crueldad disfrazada, no con compasión vacía, sino con una franqueza que me desarmó más que cualquier humillación. El rey Alfa no parecía estar invitándome a escapar, parecía estar midiendo si aún me quedaba fuerza para elegir. Mi tía fue la primera en reaccionar. Majestad, dijo con una sonrisa delicada, creo que ha habido una confusión. Mi sobrina no está aquí por castigo. Es una joven de salud frágil. A veces prefiere el aire frío. Yo no levanté la vista hacia ella. Había escuchado demasiadas mentiras nacidas de esa voz. El rey tampoco la miró. Le pregunté a ella. Respondió. El salón entero se quedó inmóvil. Podía sentir las miradas clavadas en mi rostro, esperando que alabara a mi tía, que negara el hambre, que protegiera la imagen de la familia que me había consumido en silencio. Durante años había hecho exactamente eso. Había callado por miedo, por costumbre, por esa absurda esperanza de que la bondad ajena despertara algún día. Pero el hambre no solo vacía el cuerpo, también arranca las últimas capas de obediencia. Levanté la barbilla. Aceptaría, dije. Mi voz salió más baja de lo que deseaba, pero firme. El rey inclinó apenas el rostro, como si hubiera reconocido algo importante en aquella sola palabra. Mi tía, en cambio, dejó escapar una risa breve y tensa. Lirael no comprende lo que dice. Ha vivido demasiado aislada. Seguro que su majestad no piensa. Pienso exactamente lo que he dicho. La interrumpió él. Por fin giró hacia ella, y yo vi algo extraordinario. Serelis retrocedió medio paso. Nadie en el valle la hacía retroceder. Nadie salvo el hombre que ahora parecía atravesar cada una de sus apariencias con una facilidad temible. Esta noche, continuó, Lirael deja esta casa bajo mi protección. Un murmullo recorrió el salón. Yo no sabía qué me sorprendía más, la orden o la palabra protección. Nunca había sido pronunciada en mi nombre con tanta claridad. Mi tía endureció la expresión antes de recuperar su dulzura falsa. Majestad, con todo respeto, mi sobrina pertenece a mi hogar desde la partida de sus padres. No es apropiado que una joven hada sea llevada sin preparativos ni explicaciones. ¿Qué dirá la corte? El rey dio una respuesta que aún hoy recuerdo con nitidez. La corte dirá lo que siempre dice cuando no entiende algo, y después se acostumbrará. Hubo algunas exhalaciones contenidas, como si varios presentes hubieran olvidado respirar. Yo seguía quieta, pero dentro de mí todo se desordenaba. No sabía nada de aquel hombre más allá de los rumores. No sabía por qué se había fijado en mí, ni qué significaba exactamente quedar bajo su protección, y sin embargo, la idea de quedarme en esa casa me resultó de pronto más aterradora que cualquier destino desconocido. Serelis debió leerlo en mi rostro, porque su mirada se afiló. Lirael, ven aquí, ordenó con suavidad venenosa. No hagas una escena. No me moví. Fue un gesto pequeño, apenas eso, pero sentí que algo antiguo se quebraba dentro de mí, como el hielo de un lago al llegar la primera luz de deshielo. El rey extendió la mano hacia mí. No era una mano tierna. Era firme, serena, sin adorno. Una mano que no suplicaba, que tampoco imponía, solo esperaba. Si vienes conmigo, dijo, no volverás a ser tratada como una sombra. No prometió felicidad, no prometió amor, no prometió una vida fácil. Tal vez por eso le creí. Di un paso, luego otro. Cada movimiento parecía imposible, como si el suelo hubiese aprendido durante años a retenerme. Cuando llegué a su lado, sentí el calor de su presencia antes de atreverme a rozar sus dedos. El contacto fue breve, pero suficiente para recordarme que aún estaba viva. Mi tía intentó hablar de nuevo, esta vez con un matiz más desesperado. Majestad, al menos permita que prepare a la joven para una visita adecuada. No puede aparecer en Aetrion con ese aspecto. Fue entonces cuando el rey se quitó la capa. No hizo falta ningún gesto brusco. La tela oscura y pesada cayó sobre mis hombros como una noche sin viento. Estaba tibia, no por magia,
sino por el calor de su propio cuerpo, y casi tuve que contener el impulso de llorar por algo tan sencillo como sentir abrigo de verdad. «Ira con el aspecto que le dejaron», dijo él. «Así todos comprenderán de dónde la saco». Nunca había visto a Serelis perder el color de esa manera. Salimos del salón en medio de un silencio absoluto. Nadie se atrevió a detenernos. Yo caminaba a su lado envuelta en la capa real, demasiado confundida para hablar, demasiado cansada para pensar con claridad. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no parecía enemiga. Bajo aquella tela oscura, por primera vez en mucho tiempo, el invierno no me dolía igual. Un carruaje negro nos esperaba al pie de la escalinata. No era ostentoso, era sobrio, casi severo, como todo lo que rodeaba al rey. 2 guardias lobunos inclinaron la cabeza al verlo. Sus ojos se posaron en mí solo un instante, con curiosidad pero sin desprecio. Aquello también era nuevo para mí. Subí al carruaje con torpeza. El rey entró después y cerró la puerta. Durante unos momentos solo se oyeron las ruedas sobre la nieve y el crujido del bosque alrededor. Yo tenía 1000 preguntas, pero la más urgente se escapó sola, porque él no respondió enseguida. Miraba por la ventana, donde los abetos plateados pasaban como sombras antiguas. Cuando al fin habló, su voz era más baja que en el salón, porque en una sala llena de rostros satisfechos, tú eras la única verdad. Apreté la capa contra mi pecho. Eso no explica por qué me ayudo. Entonces me miró de frente. Sin la distancia del palacio, sus ojos parecían aún más extraños, más hondos. No había crueldad en ellos, pero sí una vigilancia constante, como si siempre esperara una traición del mundo y aún así eligiera permanecer de pie. Tal vez porque reconozco el abandono cuando lo veo, dijo. Tal vez porque tu presencia en esa galería fue una ofensa a mi reino. O tal vez porque necesito ofrecerte algo y no imaginas cuánto depende de tu respuesta. Mi respiración se detuvo. ¿Qué clase de oferta? El carruaje siguió avanzando, y a lo lejos aparecieron las torres de Aetrion entre niebla azulada y luces de cristal. Parecían surgir de la montana misma, antiguas y poderosas, como si hubieran sido talladas por la voluntad del invierno. El rey no apartó la mirada de la mía. Quiero proponerte un pacto, Lirael, y aunque aún no conocía sus condiciones, supe que al cruzar las puertas de aquella fortaleza, mi vida no volvería a parecerse a la de la joven hambrienta que había dejado atrás. Aetrion no se parecía a nada que yo hubiera imaginado desde la distancia. Durante años lo había contemplado desde colinas lejanas, creyendo que era solo una fortaleza sombría levantada para inspirar obediencia. Pero al cruzar sus puertas, comprendí que aquel lugar no era un castillo hecho para presumir riqueza. Era una casa construida para resistir. Cada muro de piedra oscura, cada arco alto, cada ventana abierta hacia el bosque nevado, parecía decir lo mismo. Aquí, nada es frágil por accidente. El carruaje se detuvo en un patio amplio rodeado de antorchas protegidas por cristal. No ardían con estridencia, sino con una luz serena, casi plateada, que hacía brillar la nieve como si el suelo estuviera cubierto de estrellas apagadas. Un grupo de sirvientes nos esperaba en silencio. No había burlas en sus ojos, tampoco lastima, solo atención respetuosa. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. El rey bajó primero, y luego me ofreció la mano para ayudarme a descender. Cuando mis pies tocaron el suelo, una mujer de cabello oscuro recogido en una trenza impecable se acercó y se inclinó ante él. La cámara del ala este ya está preparada, Majestad. También he pedido comida caliente. Comida, la palabra bastó, para que mi cuerpo recordara de golpe todo lo que había soportado. El olor a pan, hierbas y sopa que escapaba desde algún corredor cercano hizo que mis manos temblaran dentro de la capa. Intenté ocultarlo, pero la mujer lo notó. «Con permiso», dijo ella, mirándome con suavidad inesperada. «Acompáñeme». No supe si debía seguirla o esperar una orden del rey. Él pareció advertir mi duda. «Estás a salvo aquí, Lirael», dijo. «Ve con Maebra. Hablaremos cuando hayas comido». «A salvo». Aquella segunda vez la palabra cayó dentro de mí con más fuerza. Asentí en silencio, y seguí a Maebra por una sucesión de corredores amplios revestidos en madera, oscura. Había tapices con bosques de invierno, mesas con ramas secas y cuencos de cristal, ventanas desde donde se veían las laderas cubiertas de nieve. Todo era sobrio, bello y extrañamente cálido sin necesidad de exceso. Mi habitación estaba junto a una galería alta que daba al bosque. Al entrar, me quedé inmóvil, no por lujo, aunque había más del que jamás había tenido. Lo que me paralizó fue otra cosa. La cama estaba preparada. Había agua, tibia, había ropa limpia, y sobre una mesa baja, cubierta con mantel gris perla, me esperaba una bandeja con pan recién horneado, caldo espeso, fruta cocida y una taza de infuso humeante. Mi garganta se cerró. Maebra, no me apuro ni me observo con incomodidad. Solo retiro una silla. Coma despacio,
dijo. Nadie le quitará nada aquí. No se dio cuenta de lo cruel y hermoso que sonaba aquello. Me senté con manos torpes. Al principio intenté mantener la compostura, partir el pan con dignidad, llevar la cuchara con lentitud, pero el primer sorbo de caldo me rompió por dentro. El calor descendió por mi pecho como un recuerdo perdido. Tuve que dejar la cuchara sobre la mesa porque me temblaban demasiado los dedos. No lloré, o al menos no de la forma visible que otros reconocen. Solo sentí como si una parte de mí, congelada durante demasiado tiempo, comenzara a deshelarse con dolor. Maebra esperó, cerca de la puerta hasta que termine. Cuando por fin alcé la vista, avergonzada por haber vaciado casi todo, ella me ofreció un pequeño gesto de aprobación. «Ahora sí parece una huésped del rey», dijo. No supe qué responder. Me dejó a solas para asearme y cambiarme. La ropa que había preparado era sencilla, de lino suave y tono azul profundo. No pretendía convertirme en alguien que no era. Solo me permitía respirar dentro de una piel menos humillada. Cuando me miré en el espejo de marco oscuro, casi no me reconocí. Seguía delgada, seguía pálida, pero mis ojos ya no tenían la misma sombra de resignación. Poco después, Maebra regresó para conducirme a una biblioteca privada en la torre interior. Allí estaba el rey. Se hallaba de pie junto a una ventana estrecha, mirando la nevada caer sobre los pinos. Sin la capa, parecía aún más alto. Llevaba una túnica negra sin adornos, innecesarios, y en la luz tenue de la sala su perfil tenía algo de estatua antigua, como si hubiera sido tallado para no inclinarse ante nadie. Cuando entré, giró hacia mí. «¿Has comido?», dijo. «Sí, bien». Eso fue todo al principio. Ningún elogio, ninguna observación sobre mi apariencia. Contra todo lo que había aprendido en la casa de Serelis, esa sobriedad me alivió. Me indicó una silla frente al fuego. Yo me senté, manteniendo las manos juntas para ocultar mi nerviosismo. Él permaneció de pie unos instantes más antes de ocupar el asiento opuesto. «Ahora puedo explicarte mi oferta», dijo. Mi espalda se tensó. «No te traje aquí por caridad, tampoco por impulso. Hay razones políticas y personales, y no voy a insultarte fingiendo que no existen». Agradecí en silencio aquella honestidad. Dentro de 12 días se celebra el Consejo del Deshielo. Acudirán representantes de los feericos, de los elfos del Vinantosint norte y de las casas de la frontera. Durante años el equilibrio entre territorios se ha sostenido por conveniencia, no por confianza. Eso está cambiando. No entendía aún mi lugar en todo aquello, pero escuché con atención. Algunas casas nobles quieren usar el miedo para gobernar, continuó. Necesitan enemigos visibles. Una joven hada olvidada en una galería helada les resulta irrelevante. Una hada sentada a mi lado. No. Sentí que el aire se volvía más denso. Quiere que me siente a su lado. Quiero ofrecerte un pacto, repitió. Que permanezcas en Aetrion bajo mi protección y que llegues conmigo al consejo como mi prometida oficial. El silencio que siguió me pareció interminable. No porque la palabra prometida me escandalizara, sino porque era tan imposible que mi mente tardó en recibirla. Yo, la sobrina despojada, la joven a la que habían dejado enfriarse junto a una ventana, convertida de pronto en figura central de un acuerdo entre reinos. Eso no tiene sentido, murmuré al fin. Apenas me conoce. Te conozco lo suficiente para saber que no ambicionas tronos. Esa respuesta me desarmó. Él se inclinó apenas hacia adelante, y por primera vez noté algo más bajo su control severo. No ternura todavía, pero sí cansancio. Un cansancio antiguo, invisible para quienes solo lo veían como rey. No busco una mujer que sonría por conveniencia ni que me adore por poder, dijo. Busco a alguien capaz de permanecer entera después de haber sido reducida a casi nada. Alguien a quien no deba temerle más que al mundo que ya la hirió. Yo bajé la mirada. ¿Y qué gano yo?, pregunté, aunque la respuesta me asustaba. Tu libertad plena, tu nombre restaurado ante la corte, tus tierras maternas devueltas, y una condición más importante que todas. Si aceptas, nadie volverá a decidir por ti dentro de este reino. Levante los ojos hacia él. Y si me niego, entonces serás libre de marcharte cuando hayas recuperado fuerzas, dijo sin vacilar. No te retendré aquí. No había trampa en su voz. Eso fue lo peor y lo mejor de todo. Mis dedos se apretaron sobre la falda azul. Afuera, la nieve golpeaba suavemente la ventana. Dentro de mí, algo nuevo y peligroso empezaba a nacer. No era confianza todavía, pero sí la sensación de estar frente a una puerta que no solo cambiaría mi destino, sino también el suyo. Respiré hondo. Y si acepto, dije despacio, este pacto será solo una apariencia. El rey sostuvo mi mirada de un modo que me hizo olvidar el fuego, la sala, el mundo entero. Empezará como una apariencia, respondió. Y no sé por qué, pero la forma en que lo dijo hizo que mi corazón latiera con un miedo mucho más dulce que el que había conocido hasta entonces. No pude responderle de inmediato.
La palabra prometida seguía suspendida entre nosotros como un hilo de plata tendido sobre un abismo. Una parte de mí quería aferrarse a la lógica, recordar que apenas había compartido unas cuantas frases con aquel hombre, que su oferta estaba nacida de necesidades políticas y no de un milagro romántico. Pero otra parte, la que había pasado demasiadas noches sintiendo que su vida se apagaba sin que a nadie le importara, no podía ignorar lo que significaba estar sentada junto al fuego, bien alimentada por primera vez en mucho tiempo, escuchando una propuesta en la que mi voluntad importaba. Eso era lo más desconcertante de todo, mi voluntad. Nadie me la había pedido antes. Si acepto, dije con cautela, no seré un adorno silencioso. El rey inclinó apenas la cabeza, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. No te ofrecí ese lugar para convertirte en una estatua, respondió. Necesitaré entender lo que ocurre en este reino, las alianzas, los nombres, las tensiones. No voy a caminar a tu lado frente a toda la corte sin saber dónde estoy poniendo los pies. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, serenos, atentos. No había molestia en ellos, tampoco sorpresa. Eso también lo tendrás, dijo. Información completa. Maebra te ayudará con los protocolos de corte, y yo mismo te explicaré lo que necesites saber sobre el consejo. Respire despacio. Me di cuenta de que estaba negociando. Yo, la joven a la que durante años habían entrenado para agradecer migajas, ahora poniendo condiciones ante el hombre más temido del invierno. Y aún así, lo más extraño era que no me sentía ridícula. Sentía que él me escuchaba de verdad. Hay algo más, murmuré. Habla. No quiero que uses mi historia para provocar lástima. Por primera vez, vi una sombra distinta en su expresión. No, era dureza. Era algo más cercano al respeto. No necesito lástima para desafiar a la corte Lirael. Lo que me sirve de ti no es tu dolor, es tu presencia. Aquella respuesta me alcanzó en un lugar muy hondo, porque durante demasiado tiempo yo había sido solo eso para otros. Una desgracia conveniente. Una figura silenciosa cuya debilidad justificaba abusos y rumores. Él, en cambio, hablaba de mi presencia como si tuviera peso propio. Me humedecí los labios antes de hacer la pregunta que más me inquietaba. ¿Por qué no elegiste a una noble poderosa, a una mujer criada para este papel? Porque ya conozco a esas mujeres, dijo sin rodeos. Algunas son inteligentes, otras son encantadoras, varias desean el puesto. Ninguna pisaría a Etrion, sin preguntarse primero qué obtendrá de mí cuando yo ya no les sirva. ¿Y crees que yo no? Creo que tú sabes lo que cuesta ser utilizada. Eso te hace menos peligrosa. Para mi corona y más peligrosa para quienes creen que pueden manipularte. Yo bajé la mirada un instante. El fuego crepitaba suavemente entre nosotros. Afuera, el viento rozaba los ventanales de la torre como una mano paciente. No debería haberme tranquilizado aquella sinceridad tan cruda. Sin embargo, lo hizo. Quizás porque toda mi vida me habían mentido con una sonrisa. Quizás porque él no parecía dispuesto a disfrazar nada. ¿Cómo te llamas?, pregunté entonces, antes de pensar si era apropiado. El silencio fue breve. Tandor, dijo al fin. Repetí su nombre en mi mente. Tandor. Firme, antiguo. Sonaba como piedra cubierta de nieve, como algo que no se rompe fácilmente. Muy bien, rey Tandor, dije con una calma que en realidad no sentía. Aceptaré el pacto con una condición final. El enarcó apenas una ceja. Dila, si en algún momento decides terminar esta farsa, lo haremos con dignidad. No. Permitiré que la corte me convierta en una burla pública. Su mirada no se apartó ni un instante. No será una burla, dijo, ni una farsa para siempre, añadió después, con una suavidad tan leve que casi creí haberla imaginado. Mi corazón tropezó dentro de mi pecho. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, alguien llamó discretamente a la puerta. Maebra entró con una bandeja pequeña de porcelana oscura. Sobre ella había 2 tazas de infuso y un cuenco con dulces de almendra escarchada. Disculpe la interrupción, Majestad. Pensé que ambos llevaban demasiado tiempo hablando sin beber nada caliente. El rey asintió. Maebra depositó la bandeja sobre una mesa lateral y se retiró sin ruido. Fue un gesto sencillo, doméstico, casi íntimo. Me desconcertó descubrir cuán ajeno me resultaba algo tan simple como compartir una bebida tibia en un espacio seguro. Tandor se levantó y sirvió una de las tazas para mí. Cuando me la entregó, sus dedos rozaron los míos apenas un segundo. Un contacto accidental, mínimo, y aún así una corriente extraña me recorrió desde la palma hasta el centro del pecho. No aparté la mano de inmediato. Tampoco lo hizo él. Fue un instante demasiado breve para llamarlo ternura, y demasiado largo para fingir que no había significado nada. Gracias, murmuré. De nada. Volvimos a sentarnos. El infuso tenía aroma a hojas, blancas y fruta de invierno. Lo bebí con cuidado,
sintiendo como el calor me devolvía algo más que fuerzas, me devolvía presencia, mi propia respiración, mi cuerpo dejando de ser enemigo. Tandor se recostó ligeramente en su asiento, observándome con una atención que ya empezaba a reconocer. Mañana al amanecer, dijo, llegarán 2 emisarios del norte. Quieren tantear mi postura antes del consejo. Me gustaría que estuvieras presente durante la comida del mediodía. Tan pronto. Cuanto antes te vean a mi lado, menos tiempo tendrán para inventar una versión útil de ti. No pude evitar una sonrisa leve. Eso sonó casi amable. El rincón de su boca se movió apenas. No era una sonrisa completa, pero estuvo cerca, y descubrir que su rostro podía suavizarse me produjo una sensación peligrosamente dulce. No te acostumbres demasiado, dijo. Tal vez sea tarde para eso, respondí sin pensar. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, no tenso, no incómodo, solo cargado de algo nuevo, invisible y palpitante, como la primera vibración del aire antes de que empiece a nevar. Desvié la mirada hacia el fuego, sintiéndome de pronto demasiado consciente de mi propia voz, de mis manos alrededor de la taza, de la cercanía entre nosotros. Él fue quien habló primero. Lirael, sí, esta noche dormirás sin miedo en Aetherion. La forma en que lo dijo me desarmó por completo, no como una promesa grandiosa ni como una orden, sino como una verdad que ya había decidido proteger. Asentí, incapaz de responder de inmediato. Cuando me puse de pie para retirarme, él también lo hizo. Me acompañó hasta la puerta de la biblioteca. Ali, bajo la luz tenue de las antorchas, me detuve. No sé qué será de todo esto, dije en voz baja, pero no olvidaré que me preguntaste antes de decidir por mí. Los ojos de Tandor se detuvieron en mi rostro con una intensidad serena. Entonces no olvides tampoco esto, respondió. En Aetherion, tu voz no llega tarde. No dormí enseguida aquella noche. Me quedé largo tiempo junto a la ventana de mi habitación, viendo caer la nieve sobre los pinos oscuros. Pero ya no era la misma nieve, ya no era el frío que acompañaba el abandono, era otra cosa, un manto nuevo sobre un camino que aún no entendía, y mientras apoyaba una mano sobre el vidrio helado, con el corazón todavía alterado por la cercanía de Tandor y por el peso de la decisión tomada, comprendí que lo más inesperado de su oferta no era el pacto, era la forma en que, sin proponérselo del todo, había comenzado a devolverme a mí misma. Desperté antes del amanecer, no porque el miedo me hubiera arrancado del sueño, sino porque mi cuerpo aún no sabía confiar del todo en la calma. Durante unos instantes, permanecí inmóvil bajo las mantas, observando la luz azulada que se filtraba por las cortinas. Tardé un poco en recordar dónde estaba. No había viento colándose por rendijas. No había pasos vigilantes en el corredor. No había una voz fría esperando mi error del día. Estaba en Aetherion, y al mediodía me sentaría junto al rey Alfa, ante emisarios del norte que intentarían descubrir si yo era una debilidad, un capricho o una amenaza. La idea debería haberme aterrado más de lo que lo hizo. Pero, para mi propia sorpresa, sentí algo distinto, curiosidad. Maebra llegó poco después con ropa apropiada para la recepción y un desayuno ligero. Mientras acomodaba sobre una silla un vestido largo de tono gris luna con bordes azul profundo, me explicó algunos nombres, costumbres y silencios que debía observar en la mesa. Los emisarios son de la casa Erindal, dijo mientras cerraba con cuidado una caja de broches. El mayor se llama Baelor. Parece cortés, pero no desperdicia una palabra sin intención. La joven que lo acompaña es su sobrina, Sylven, sonriente, elegante y más ambiciosa de lo que deja ver. Asentí, intentando retener cada detalle. ¿Y qué esperan de mí? Medirte, respondió Maebra sin rodeos. Ver si eres fácil de quebrar, si hablas de más, si el rey actúa distinto cuando te mira. Bajé la vista hacia mis manos, y actúa distinto. Maebra hizo una pausa. Cuando habló, su tono tenía un matiz casi imperceptible de afecto, lo suficiente para que todos lo noten, no lo suficiente para que sepan qué hacer con eso. No supe por qué aquella respuesta me acompañó mientras ella peinaba mi cabello con una delicadeza a la que aún no me acostumbraba. Me dejo parte suelta sobre los hombros y recogió el resto con una pieza de plata sencilla. No intento transformarme en una dama desconocida, solo en una versión de mí misma que ya no pareciera pedir permiso para existir. Cuando me miro terminada, no sonrío demasiado. Maebra no era una mujer de gestos exagerados, pero sus ojos se suavizaron. Ahora sí, dijo, que tiemblen un poco. No pude evitar una risa breve, y me di cuenta de que era la primera risa sincera que soltaba en mucho tiempo. Aetherion estaba particularmente vivo aquel día. Sirvientes cruzaban los pasillos con bandejas de fruta de invierno, jarras humeantes y vajilla oscura de filo plateado. Guardias de la frontera se mantenían en sus puestos con la quietud de los lobos entrenados. Todo parecía preparado con precisión,
sin ostentación, como si la fortaleza nunca olvidara que el verdadero poder no necesita exhibirse. Llegué al salón del mediodía unos minutos antes de lo acordado. Era una estancia amplia con ventanales altos abiertos hacia el bosque nevado. En el centro, una mesa alargada de madera negra estaba dispuesta para pocos comensales. No era una audiencia pública. Era algo más peligroso. Una conversación donde cada silencio podía volverse arma. Tandor ya estaba allí. Llevaba una túnica oscura de cuello alto y detalles sobrios en plata. No había nada en el que pareciera adornado para impresionar, y sin embargo era imposible no sentir el peso de su presencia. Cuando me vio entrar, su mirada se posó en mí con esa intensidad serena que me desordenaba más de lo que deseaba admitir. «Te has recuperado algo», dijo. «Eso espero. Hoy me toca parecer menos fácil de destruir». Un brillo casi invisible pasó por sus ojos. «No pareces fácil de destruir ni siquiera cuando estás cansada». La respuesta me alcanzó desprevenida. Antes de que pudiera pensar en una réplica, anunciaron la llegada de los emisarios. Baelor era alto, de facciones elegantes y edad difícil de Mienden-in-Sisum. Calcular, como ocurre con muchos elfos. Su cabello claro caía impecable sobre una capa azul hielo. Sylven, a su lado, parecía hecha de seda y sonrisas medidas. Sus ojos recorrieron primero a Tandor y luego a mí, y supe que en esos 2 segundos me había evaluado de arriba a abajo. Nos saludamos con la formalidad debida y ocupamos nuestros lugares. Yo me senté a la derecha de Tandor. Fue un gesto sencillo, natural, incluso, pero vi la manera en que Baelor ocultó su sorpresa y la forma en que Sylwen tensó apenas la comisura de los labios antes de recuperar la gracia. Comprendí entonces que Maebra tenía razón. No solo me estaban mirando, estaban recalculando el tablero entero. La comida comenzó con comentarios sobre el clima, las rutas del norte y las últimas heladas en los bosques liminales. Yo observé y escuché, midiendo ritmos, tonos y trampas. Baelor hablaba como quien extiende un mantel, impecable sobre una mesa llena de cuchillos. Sylwen intervenía con delicadeza, pero cada frase suya llevaba escondida una aguja. Finalmente llegó la pregunta que todos habían estado rodeando. «No sabíamos que Aethrion recibiría tan pronto a una futura reina», dijo Sylwen con una sonrisa luminosa. «Ha sido una noticia sorprendente». No hubo manera de no notar la pausa antes de la última palabra. Tandor no se apresuró a responder. Tomó un sorbo de bebida caliente y la dejó con calma. «Varias noticias lo son cuando no se les informa a tiempo», dijo. Baelor giró hacia mí con cortesía estudiada. «Entonces debemos felicitar a Lady Lyrael. Su llegada ha despertado gran interés. En ciertos círculos incluso se preguntan de dónde surge una alianza tan repentina. Yo sabía que aquella no era una pregunta sobre mi origen. Era una invitación a sentirme pequeña, a justificar por qué alguien como yo merecía sentarse donde estaba sentada. Tomé aire. A veces las alianzas más sólidas no nacen de la costumbre», respondí, «sino de reconocer con claridad lo que otros prefirieron ignorar». Sylwen sonrió un poco menos. «Qué respuesta tan hermosa», dijo, casi poética. No fue un elogio. Fue un intento de restarle filo. La sostuve la mirada. La poesía suele decir la verdad con menos ruido que la corte. Por primera vez, Baelor pareció realmente interesado en mí. Tandor no intervino, y entendí que no lo hacía porque no lo necesitaba. Me estaba dejando ocupar mi lugar por mí misma. La conversación siguió, cada vez menos inocente. Hablaron del Consejo del Deshielo, de inquietudes entre las casas del este, de antiguas disputas por territorios fronterizos. En un momento, Baelor mencionó con aparente ligereza que algunas propiedades menores del valle de Nivaret seguían en administración discutida desde 1900, la muerte de ciertos linajes. Mi corazón dio un golpe lento. Mis tierras maternas. Antes de que pudiera hablar, Tandor dejó sus cubiertos con una serenidad peligrosa. «No están en discusión», dijo. «Están retenidas por conveniencia ajena. Eso terminará pronto». Baelor bajó la cabeza en una inclinación casi elegante. «Celebro oírlo, aunque imagino que algunas guardianas provisionales no recibirán bien la noticia. No menciono a Ser Elis, no hacía falta». Sentí el peso de Tandor junto a mí como una muralla firme, no una que me ocultara, sino una que reconocía que la ofensiva había comenzado mucho antes de mi llegada a Aethrion.
Silven volvió a sonreír, esta vez con un destello menos amable. Entonces la prometida de su majestad no solo trae encanto, sino también asuntos pendientes. La frase flotó en el aire como escarcha afilada. Me incliné apenas hacia adelante. Todos llegamos a la mesa con asuntos pendientes, Lady Silwen. La diferencia es que algunos los enfrentamos de frente. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Baelor cambió de tema. La comida terminó sin nuevos ataques abiertos, pero yo sabía que nada había concluido. Aquello había sido solo una primera medición. Cuando los emisarios se retiraron, con promesas suaves y miradas mucho menos seguras que al llegar, me quedé sola con Tandor en el salón. Durante unos segundos ninguno habló. Luego él se volvió hacia mí. La poesía, dijo. Parpadeé. No sabía qué responder, solo que me estaban buscando, y te encontraron despierta. No pude evitar sonreír. Esta vez fue él quien la sostuvo un momento más de lo habitual. ¿Lo hice bien?, pregunté al fin. Tandor dio un paso hacia mí, luego otro. No había prisa en su movimiento, pero tampoco duda. Lo hiciste mejor de lo que esperaba la corte, dijo en voz baja, y mejor de lo que esperaba yo, aunque sospechaba bastante. Quedó cerca, demasiado cerca para que mi respiración siguiera igual. Sentía el calor de su presencia, el silencio del salón, la nieve detrás de los vitrales, todo reducido a una distancia mínima entre su mirada y la mía. Iba a decir algo cuando la puerta se abrió con urgencia contenida. Maebra entró sin aliento, algo rarísimo en ella. Majestad, dijo, ha llegado un mensaje sellado desde el valle de Nivaret. Tandor extendió la mano. Maebra le entregó el pergamino. Yo no necesitaba ver el sello para saber a quién pertenecía. Serelis movía ficha, y por la sombra que cruzó el rostro de Tandor al leer la primera línea, supe que no se trataba de una simple protesta. Tandor no apartó la vista del pergamino durante varios segundos. Yo observaba cada cambio mínimo en su expresión, intentando descifrar lo que las palabras de Serelis habían logrado provocar en un hombre que parecía imposible de alterar. No vi miedo, tampoco ira abierta. Vi algo peor, esa quietud peligrosa que aparece cuando alguien confirma una traición que ya sospechaba. Maebra se mantuvo junto a la puerta, inmóvil. Yo fui la primera en romper el silencio. ¿Qué dice? Tandor levantó los ojos hacia mí, pero no me entregó el mensaje. Lo doblo con calma, como si incluso aquel gesto debiera obedecer a una medida precisa. Dice que tu tía solicita una audiencia privada conmigo antes del Consejo del Deshielo. Dice que necesita advertirme sobre una amenaza que ha entrado en Aetherion bajo apariencia inocente. No necesité preguntar a quién se refería. Una risa incrédula escapó de mi garganta, aunque no tenía nada de alegría. Claro, no le bastó con dejarme consumir en su casa. Ahora quiere parecer preocupada por el reino. Maebra avanzó un paso. Eso no es todo. Majestad, el mensajero traía instrucciones de entregar el pergamino solo en sus manos y esperar respuesta inmediata. Vino acompañado por 2 escoltas del valle. Tandor giró el sello roto entre los dedos. Serelis no está pidiendo una audiencia. Está intentando marcar el terreno. Quiere que todos sepan que aún cree tener voz sobre Lirael. Sentí un ardor antiguo despertar en mi pecho. No era solo miedo, era el eco de todos los días en que me habían obligado a callar, a encogerme, a aceptar que mi historia pertenece a otros. ¿Y la va a recibir?, pregunté. Tandor me sostuvo la mirada. Solo si a ti te conviene. Aquella respuesta me desarmó más que cualquier promesa solemne. No porque me alabara, sino porque me devolvía la decisión otra vez. Mi destino seguía pasando por mi voz. Empezaba a comprender que aquello no era un gesto pasajero. Era la manera en que Tandor gobernaba lo que me concernía. Respiré hondo antes de responder. No quiero esconderme de ella. Maebra me observó con atención, como si midiera si hablaba el orgullo o la lucidez. Pero tampoco quiero que me arrastre sola a uno de sus juegos, añadí. Si va a hablar, que lo haga donde no pueda fingir que aún me posee. Entonces no habrá audiencia privada, dijo Tandor. La recibiré en la sala de invierno. Tú estarás presente. Maebra también. El alivio no llegó de golpe. Llegó en capas, como una manta colocada poco a poco sobre un cuerpo, que aún no cree merecer calor. Asentí. ¿Cuándo? Al anochecer. Maebra inclinó la cabeza y se retiró para dar las órdenes. Quedé sola con Tandor en el salón, con el bosque detrás de los vitrales y el eco de una decisión que iba a obligarme a mirar de frente a la mujer que había dirigido mi humillación durante años. No dijo nada al principio. Se acercó a la mesa, dejó el pergamino y apoyó ambas manos sobre la madera oscura. Yo pensé que iba a hablarme como rey. En cambio, hablo como hombre. No tienes que demostrarme fortaleza enfrentándola si esto te desgasta más de lo que dices. Lo miré. No intento demostrarte nada. Entonces, ¿por qué aceptas verla? Porque si no lo hago, seguirá existiendo dentro de mí como una puerta sin cerrar. Porque una parte de mí aún escucha su voz cuando entro a una habitación. Porque no quiero llegar
al consejo siendo solo la mujer a la que rescataron. Quiero llegar como la mujer que ya no retrocede. El silencio entre nosotros se volvió profundo. Tandor se enderezó lentamente. Había algo en sus ojos que no había visto antes con tanta claridad. No era simple aprobación. Era una forma grave y silenciosa de respeto. Eso, dijo en voz baja, es exactamente lo que ella nunca entendió de ti. No supe qué responder. El calor me subió al pecho con una intensidad tan inesperada que tuve que apartar la vista un instante. Pasamos el resto de la tarde preparando lo necesario. Maebra me explicó la disposición de la sala de invierno, quienes estarían cerca, y hasta donde podía llegar una conversación sin volverse escándalo. Yo escuché con atención, pero por dentro repasaba recuerdos que no había querido tocar desde mi salida del valle. Las miradas de Serelis, sus pausas medidas, la forma en que convertía el desprecio en disciplina y el abandono en aparente decoro. No tenía miedo de su crueldad, tenía miedo de volver a sentirme pequeña frente a ella. Cuando llegó la hora, Aethrion parecía contener la respiración. La sala de invierno estaba iluminada por braseros bajos y velas encerradas en cristal. Era amplia, pero no inmensa. Un lugar pensado para escuchar sin que las palabras se perdieran en la altura. Tandor estaba de pie junto a la chimenea de piedra. Maebra se mantenía a un lado, serena como siempre. Yo ocupaba un asiento de respaldo alto frente a la entrada. No quería esconderme detrás de nadie. Tampoco quería permanecer de pie como una acusada. Quería recibirla desde mi lugar. Cuando las puertas se abrieron y Serelis entró, sentí que una parte helada de mi pasado avanzaba sobre el suelo pulido. Iba vestida con tonos perla y plata, impecable como siempre, con el cabello recogido en una corona trenzada que la hacía parecer más noble de lo que era. Quien no la conociera habría visto a una dama elegante, herida por la preocupación. Yo vi a la mujer que me había dejado temblando frente a un ventanal mientras ella cenaba con invitados. Sus ojos me encontraron enseguida. Fue solo un instante, pero bastó para que notara el golpe que le produjo verme allí, bien vestida, sentada dentro de Aethrion, no como una carga, sino como alguien a quien se le había reconocido un lugar. Se inclinó ante Tandor con refinamiento perfecto. Majestad, agradezco su generosidad al recibirme con tanta rapidez. No he venido a ser generoso, respondió él. He venido a escuchar cuánto de tu mensaje resiste la verdad. Serelis aceptó la frase sin alterarse. Deslizó entonces su mirada hacia mí y sonrió con esa dulzura envenenada que había conocido desde Nina. Lirael, me alegra comprobar que te has recuperado tan pronto. Temí que tu impulsividad te expusiera a situaciones que no comprendes. Yo no respondí enseguida. Noté que Maebra me observaba de reojo, no para vigilarme, sino para recordarme que no estaba sola. La impulsividad me sacó de una galería helada, dije al fin. Así que empieza a parecerme una virtud. Serelis no esperaba eso. Lo vi en la rigidez casi invisible de su boca. He venido porque el reino merece prudencia. Continuó, volviendo hacia Tandor. Mi sobrina ha sufrido una temporada difícil y puede estar confundiendo resentimientos personales con hechos políticos. Hay asuntos de su linaje que no han sido explicados del todo. Tandor no se movió. Explícalos entonces. Serelis entrelazó las manos con elegancia. Los padres de Lirael dejaron deudas y obligaciones pendientes. Yo asumí la administración de sus bienes para proteger el nombre familiar. La joven, por su naturaleza impresionable, interpretó ciertas restricciones domésticas como agravios. Pero convertir esas percepciones en fundamento para una alianza de tal nivel podría ser un error que la corte utilizaría contra usted. Era brillante, como siempre. No negaba, reordenaba, convertía el dano en deber, mi abandono en responsabilidad, mi hambre en sensibilidad excesiva. Durante un segundo sentí el peso del pasado intentar cerrarse sobre mi garganta. Pero ya no estaba en su casa. Tandor giró apenas hacia mí. ¿Quieres responder? La pregunta hizo algo decisivo dentro de mí. No me estaba cediendo la palabra por cortesía. Me estaba recordando que nadie hablaría por mí si yo no lo permitía. Sí, dije. Me puse de pie despacio. No para parecer desafiante, sino porque no quería darle a Serelis la comodidad de mirarme desde arriba. La sostuve la mirada con una calma que tuve que construir latido a latido. Es admirable la forma en que conviertes la crueldad en administración, dije, casi hermosa. Si una joven no recibe comida suficiente, tú lo llamas moderación. Si la obligas a quedarse en el frío, lo llamas disciplina. Si la aíslas de todos los que podrían ayudarla, lo llamas protección del nombre familiar.
Serelis palideció apenas. Lirael, no dramatices. No estoy dramatizando, estoy nombrando. El silencio de la sala se volvió tan nítido que podía oír el fuego respirar en la chimenea. Durante años seguí, me convenciste de que debía agradecerte por no abandonarme del todo, y esa fue tu mayor habilidad, no herirme de una forma que dejara marcas fáciles, solo las suficientes para que yo dudara de mi propia memoria. Los ojos de Serelis centellearon, ahora menos dulces. Eres joven. Confundes dolor con verdad. Y tú confundes costumbre con derecho, respondí. No supe en qué momento. Había dejado de temblar, tal vez cuando entendí que cada palabra mía estaba llegando intacta, no deformada por el miedo, no disminuida por su presencia. Serelis volvió hacia Tandor con una última carta en la mano. Majestad, si insiste en legitimar esta unión, al menos hágalo sabiendo que la muchacha no está preparada para la corte. Su fragilidad será observada por todos. Entonces hable antes que él. Mi fragilidad ya fue observada, y sobreviví a quienes la provocaron. Vi a Tandor de perfil. No sonrió, pero algo en su expresión se endureció con una satisfacción quieta. La audiencia termina aquí, dijo. Serelis abrió la boca, pero él alzó una mano y bastó. Las tierras del linaje de Lirael volverán a su nombre antes del consejo. Toda administración provisional queda anulada desde este momento. Y en cuanto a tu preocupación por mi corte, te sugiero guardar energías. Vas a necesitar prudencia, propia cuando se pregunte por qué una guardiana permitió tal deterioro bajo su techo. Serelis perdió por fin la elegancia perfecta. Fue mínimo, pero real. Un quiebre en los ojos. Un segundo de cálculo fallido. Entiendo, dijo con voz tensa. No, respondió Tandor. Empiezas a entender. Ella se retiró poco después, sin mirarme al salir. Esa fue su derrota más clara. No porque yo la hubiera destruido, sino porque ya no podía reducirme a silencio. Cuando las puertas se cerraron, mis piernas recordaron de golpe todo lo que había sostenido. Exhalé despacio. Maebra se acercó a recoger una copa intacta, y al pasar junto a mí, murmuró apenas, «Muy bien». Después se retiró con tacto, dejándonos solos. Yo me quedé de pie, mirando la puerta cerrada. «No siento triunfo», dije, «solo cansancio». «Es suficiente», respondió Tandor. Me volví hacia él. Se había acercado sin que lo notara. Ya no estaba a la distancia de un rey en audiencia. Estaba cerca, como en la biblioteca, pero esta vez había algo más en el aire, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a ignorar por mucho tiempo. No sabía si iba a creerme, confesé. «Nunca dudaste de lo que viviste», dijo él. «Dudaste de si el mundo aceptaría oírlo. Es distinto». La verdad de esa frase me golpeó con una ternura dolorosa. «No sé cómo haces eso», murmuré. «¿Eso qué? Ver lo que no digo». Sus ojos se suavizaron de una manera que cambió el cuarto entero. «Porque te escucho incluso cuando callas, Lirael». Y entonces, por primera vez desde que había llegado a Aetrion, sentí que el verdadero peligro no era la corte, ni Serelis, ni el consejo que se aproximaba. Era la forma en que mi corazón empezaba a reconocer un hogar en la voz de Tandor. La noche después de la visita de Serelis no me dejó descansar como había imaginado. No por miedo, ya no era eso. Era otra cosa más difícil de nombrar. Una mezcla de alivio, cansancio y una emoción nueva que parecía recorrerme en silencio cada vez que recordaba la forma en que Tandor había pronunciado mi nombre frente a ella. No como si fuera un problema que debía resolver, no como una carga que había decidido tolerar. Lo dijo como si mi lugar en aquella sala fuera indiscutible. Durante años había sobrevivido a base de migajas. Una mirada amable de una sirvienta, un trozo extra de pan olvidado cerca de la cocina, un momento de sol sobre la nieve. Ahora, de pronto, tenía algo mucho más peligroso que la carencia. Tenía esperanza. Y la esperanza, cuando regresa a un corazón que ha pasado demasiado tiempo defendiéndose del frío, puede doler incluso más que el hambre. A la mañana siguiente, Maebra me encontró despierta junto a la ventana, observando la neblina azul que se elevaba entre los pinos. «No, ha nevado tanto como parecía», dijo mientras dejaba una bandeja con desayuno sobre la mesa. «Eso suele pasar cuando una fortaleza entera contiene el aliento por una sola conversación». La miré con una sonrisa leve. «Aetrion exagera, no tanto como crees». Se acercó con un vestido sencillo de invierno, de tono verde oscuro, y lo colgó con cuidado junto al biombo. Mientras preparaba el cuarto, me informó que los escribanos del rey ya habían partido, rumbo al valle de Nivaret, para formalizar la devolución de mis tierras maternas. Aún no sabía qué sentir al respecto. Había deseado esa restitución durante tanto tiempo que casi no me parecía real. Pensé que la noticia me haría feliz de inmediato. En cambio, sentí una quietud rara, casi solemne, como si una parte de mí se negara a celebrar demasiado pronto algo que el pasado me había ensenado a perder.
Tandor quiere verte en el invernadero del Alasur después del mediodía, dijo Maebra. Dijo que allí podrán hablar sin oídos innecesarios. Un calor traicionero me subió al pecho. No pregunté para qué. Tampoco Maebra sonrió, pero hubo una pausa demasiado medida en sus movimientos. Entonces iré, respondí. El invernadero del Alasur resultó ser uno de los lugares más inesperados de Aetrion. Yo había imaginado una sala fría, tal vez elegante, dedicada a preservar flores de invierno para embellecer la fortaleza. En cambio, encontré un espacio vasto y silencioso, cubierto por una estructura de cristal oscuro que dejaba entrar una luz gris y delicada. Bajo ella crecían helechos de hojas plateadas, ramas finas con frutos azulados y flores pálidas que se abrían incluso en la estación más dura. El aire estaba tibio, impregnado de tierra húmeda y hojas vivas. Era como entrar en el recuerdo de una primavera que no se rendía. Tandor me esperaba junto a una mesa de piedra, donde habían desplegado mapas y documentos sellados. Por un instante no habló, solo me miró acercarme. Llevaba ropa menos ceremonial que de costumbre, una túnica oscura de corte simple, sin más metal que un broche en el hombro. Aquella sobriedad lo hacía parecer menos lejano, aunque no menos imponente. Me di cuenta de que ya empezaba a reconocer los cambios mínimos en su expresión, la forma en que relajaba los hombros cuando no estaba en audiencia, el modo en que sus ojos se detenían en mi rostro, una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario. «Gracias por venir», dijo. No parecía una orden, ni una formalidad, parecía algo dicho de verdad. Me acerqué a la mesa. Maebra dijo que tenías noticias. Las tengo. Desplazo hacia mí un documento con sellos de Aetrion y del tribunal fronterizo. No entendí todas las fórmulas legales de inmediato, pero reconocí los nombres principales, el de mi madre, el de mi padre, el mío. Tu linaje queda oficialmente restituido, dijo. Las tierras del bosque de Nivaret, la casa menor junto al lago y los jardines lunares vuelven a tu nombre, no en promesa futura, en acto efectivo. Pasé los dedos por el borde del pergamino sin tocar la tinta. Es real, murmuré. Sí, sentí que el aire del invernadero cambiaba de densidad alrededor de mí. Aquellos lugares no eran solo propiedades. Eran la última huella limpia de mis padres, el único espacio del mundo que recordaba mi infancia antes de que Serelis lo contaminara todo con control y apariencia. No supe cuándo empecé a llorar. No fue un llanto quebrado ni ruidoso. Solo unas pocas lágrimas cayendo con una calma tan profunda que me desarmo más que cualquier sollozo. Intenté apartarme, avergonzada por mostrarme así, pero Tandor dio un paso más cerca. Lirael. No. Hizo nada brusco. No me obligó a levantar la cara. Solo espero. Eso bastó para que la defensa que aún me quedaba se volviera inútil. No pensé que me afectaría tanto, dije en voz baja. Creí que ya había aprendido a no esperar demasiado de las cosas buenas. El silencio que siguió fue suave, casi protector. A veces no lloramos por lo que llega, dijo él. Lloramos por todo el tiempo en que creímos que no llegaría. Levanté los ojos hacia él. No. Entiendo cómo puedes decir siempre exactamente lo que duele, porque no te escucho desde la superficie, respondió. La cercanía entre nosotros se volvió tan intensa que por un momento olvidé los documentos, el invernadero, la política, todo. Solo existía esa distancia mínima en la que podía ver el gris tormentoso de sus ojos y el control deliberado con que sostenía su propia quietud. Quise agradecerle, quise decir algo digno, algo que no revelara hasta qué punto estaba cambiando mi mundo, pero lo único que salió fue la verdad desnuda. Nadie había luchado así por mí. Vi pasar algo por su expresión, un cansancio antiguo, una ternura que todavía no se permitía mostrarse entera. Tal vez ya era hora de que alguien lo hiciera, dijo. Mis manos descansaban a ambos lados del documento. Las suyas estaban sobre la piedra, cerca de las mías. No me di cuenta de que había reducido aún más la distancia, hasta que sentí el calor de sus dedos rozando apenas los míos. Esta vez no fue accidental. Me quedé quieta. Él también. No era un gesto posesivo. No había exigencia en él. Solo una pregunta muda, delicada por primera vez en un hombre que gobernaba con firmeza incluso el silencio. Giré la mano lo suficiente para que nuestras yemas se tocaran por completo. Mi respiración cambió. La de él también. Fue un contacto pequeño, y sin embargo me atravesó, entera. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez unos segundos. Tal vez lo suficiente para que todo lo que habíamos callado empezara a tomar forma sin necesidad de palabras. Tandor fue quien retiró la mano primero, despacio,
como si supiera que un solo movimiento torpe podía romper algo todavía naciente. «El consejo es mañana al caer la tarde», dijo con voz más grave. «Vendrán casas que fingirán cortesia mientras buscan una grieta. No puedo prometerte una reunión fácil. Ya he tenido una vida difícil. Una reunión no me asusta, lo sé, pero no quiero que cargues sola con lo que ocurra allí». Aquella frase quedó suspendida entre nosotros, no como una estrategia de alianza, no como el deber de un rey, sino como la promesa involuntaria de un hombre que ya había empezado a pensar en mi dolor, como si también le perteneciera un poco. Bajé la vista al documento para recuperar el aliento. «Hay algo que aún no entiendo», dije. «El día del festival me viste una sola vez. Pudiste haberle ordenado a cualquiera que me ayudara. Pudiste castigar a Serelis sin traerme aquí. Entonces, ¿por qué arriesgar tanto por una desconocida?» Tandor no respondió enseguida. Camino unos pasos hasta los cristales del invernadero. Afuera, la nieve se acumulaba sobre las ramas negras del bosque. Cuando hablo, su voz era más baja que nunca. «Porque no eras una desconocida para lo que reconocí en ti. Espere, durante muchos años, continúo, la corte me ofreció sonrisas, pactos, obediencia, todo lo correcto, todo lo útil, y aún así, en cada rostro yo veía cálculo, estrategia, hambre de poder. Luego entré a una casa menor en el valle y encontré a una mujer casi congelada junto a un ventanal, intentando mantenerse erguida incluso entonces. No había ambición en ti, no había teatro, solo dignidad herida que aún se negaba a morir. Mi pecho dolió con una ternura casi insoportable. «Te vi», dijo al fin, «y sentí vergüenza de mi reino». No supe qué responder, porque si algo me estaba regalando Tandor era precisamente eso, el derecho a no disfrazar la emoción. Me acerqué despacio hasta quedar a su lado frente al cristal. El bosque reflejaba nuestros perfiles apenas unidos por la luz gris. «Y ahora», pregunté en un susurro, «¿qué sientes cuando me miras?» Él volvió el rostro hacia mí con una lentitud que hizo temblar el aire entero. «Ahora siento algo mucho más peligroso». Mi corazón dio un vuelco. Iba a decir algo, o tal vez no iba a decir nada, y eso habría sido aún peor, cuando un golpe seco sonó en la puerta del invernadero. Un guardia entró e hizo una reverencia breve. «Majestad, perdone la interrupción. Los representantes de la casa Aelvar han llegado antes de lo previsto, y no vienen solos». Tandor se apartó apenas, recuperando la serenidad visible, aunque no la misma temperatura en la mirada. «¿Cuántos son?» «6. Y traen consigo a la señora Serelis como testigo invitada para la apertura del consejo». El invernadero pareció quedarse sin aire. Serelis no solo regresaba respaldada por una casa mayor. Tandor miró al guardia, luego a mí. La tormenta, al parecer, había decidido adelantarse. No pensé que el consejo del deshielo comenzaría antes de que las antorchas fueran encendidas en la sala mayor. Pero en Aetrion, las verdaderas tormentas no pedían permiso a la hora. Apenas el guardia terminó de hablar, Tandor ya se había convertido otra vez en el rey que hacía callar pasillos enteros con una sola mirada. No hubo brusquedad en el cambio. Fue algo más inquietante y más hermoso. La calma absoluta de quien ya había decidido que no retrocedería ni un paso. Maebra fue llamada de inmediato. En pocos minutos el ala central de la fortaleza se llenó de movimientos precisos, capas oscuras, mensajes enviados y puertas que se abrían solo lo necesario. Yo debería haber sentido miedo. Y sí, había una parte de mí que lo sentía, pero también había otra que se había cansado de temblar en rincones, mientras otros discutían mi destino, como si yo no existiera. Cuando Maebra terminó de ajustarme un vestido de tono azul, profundo para la sala del consejo, me miró en el espejo y dijo algo que me acompañó todo el camino. «Hoy no entres como quien fue salvada, entra como quien regresó». No supe si estaba preparada para eso, pero supe que quería estarlo. La sala mayor de Aetrion no era deslumbrante en el modo en que las cortes del valle buscaban impresionar. No necesitaba exceso. Tenía columnas de piedra gris, techos altos cruzados por vigas oscuras y ventanales por donde la nieve parecía mirar desde afuera. En el centro se disponía el círculo del consejo, con asientos para las casas invitadas y una plataforma sobria en el extremo norte, donde Tandor presidia las reuniones formales del reino. Cuando entré junto a él, el murmullo ya había comenzado. Los representantes de la casa Aelvar ocupaban el lado izquierdo del círculo. Eran 6, como había dicho el guardia. El mayor de ellos, Lord Edrien Aelvar, tenía el rostro afilado y la elegancia distante de quien está acostumbrado a disfrazar ambición de razón. A su lado, sentada con una serenidad que me revolvió el estómago, estaba Serelis. No como invitada vergonzosa,
no como mujer cuestionada, sino como alguien que venía respaldada por un nuevo juego. También estaban Baelor y Sylwen, más atentos que sorprendidos. Comprendí enseguida que aquella reunión adelantada no era improvisada en absoluto. Varias casas habían decidido probar la firmeza de Tandor antes del consejo oficial, y el terreno elegido era yo. Tandor me condujo hasta el lugar a su derecha, el mismo que había ocupado durante la comida con los emisarios, pero esta vez no era una mesa privada ni una prueba discreta. Era la sala mayor. Los ojos del norte, del valle y de la frontera estaban puestos sobre ese gesto. Yo me senté sin vacilar. Lord Edrien fue el primero en hablar. Majestad, agradecemos la prontitud con que nos recibe. Dadas las noticias recientes, algunas casas consideraron prudente abrir el debate antes del consejo formal. Hay inquietudes que no conviene dejar crecer en los pasillos. Tandor apoyó una mano sobre el brazo de su asiento. Las inquietudes de los pasillos suelen ser cobardes, pero ya que has venido hasta mi casa, habla con voz completa. Edrien inclinó la cabeza, aceptando el golpe con una cortesía impecable. La inquietud es simple. Se ha anunciado una alianza inesperada entre la corona de Aetrion y Lady Lyrael de Nivaret. Sin embargo, varias partes del valle sostienen que la situación de la dama no ha sido aclarada por entero. Hay dudas sobre la administración de sus tierras, sobre su preparación para asumir una posición tan alta y sobre la conveniencia de convertir una disputa familiar en asunto de reino. Serelis no habló. Enseguida, espero, dejó que las palabras de otro parecieran razonables antes de entrar con su veneno. Cuando al fin intervino, su tono fue el mismo que tantas veces había usado para reducirme en privado. Nadie desea dañar a Lyrael. Mi única preocupación es que su reciente sufrimiento la vuelva vulnerable a decisiones apresuradas. Siempre fue una joven sensible. No sentí el golpe donde ella esperaba, porque esta vez no estaba sola, y porque por primera vez entendía con claridad su mecanismo. Me volví hacia ella con serenidad. Qué alivio oírte tan preocupada por mi sensibilidad, justo después de haberla cultivado durante años. Un murmullo bajo cruzó la sala. Serelis mantuvo la sonrisa, aunque más tensa. No he venido a intercambiar reproches. He venido a proteger el equilibrio. Tandor habló antes de que yo respondiera. El equilibrio no se protege usando a una mujer como excusa, dijo. Lord. Edrien entrelazó las manos. Entonces convendría disipar toda duda con transparencia. Si Lady Lyrael va a ocupar un lugar junto a usted, las casas presentes merecen oír de su propia voz que entiende la magnitud de lo que acepta y que no actúa bajo presión ni gratitud confundida. Yo sabía lo que intentaba hacer. Reducirme a una prueba. Forzarme a hablar para que mi voz temblara, para que cualquier vacilación pudiera ser usada luego como señal de debilidad. Pero antes de que Tandor interviniera, me puse de pie. Sentí cada mirada sobre mí como nieve cayendo en silencio. No hacía daño, solo me hacía consciente de que estaba despierta. Entiendo perfectamente la magnitud de lo que acepto, dije, más de lo que varios aquí comprenden. Sylwen me observó con esa sonrisa ligera que no llegaba a los ojos. Edrien no se movió. Serelis parecía respirar muy poco. Seguí hablando. Sé muy bien lo que significa entrar en una sala donde otros han decidido ya quién eres. Lo viví durante años. Sé también lo que significa ser tratada como un nombre útil, una propiedad provisional o una criatura demasiado frágil para decidir por sí misma. Y precisamente por conocer todo eso, sé distinguir entre una cadena y una elección. Tandor no apartaba la vista de mí. Lo que acepto en Aetrion no es una limosna, continué. No es una confusión nacida del dolor. Es la primera propuesta que recibí en mi vida donde se me preguntó antes de decidir por mí, y por eso estoy aquí. No porque ignore el peligro, sino porque lo veo con claridad, y aún así elijo no retroceder. La última frase quedó suspendida en la sala como una campana lejana. Fue Serelis quien intentó quebrarla. Elegir bajo deuda emocional no siempre es libertad, dijo con suavidad cruel. Yo la miré de frente. No, pero elegir después de haber recuperado la voz sí lo es. Lord Edrien se inclinó apenas hacia adelante. Entonces, Lady Lyrael, para que no queden interpretaciones, respóndanos con precisión. Esta unión con el rey es solo una salida honorable para su situación, o nace de su voluntad plena. Yo debería haber contestado de inmediato, pero entonces sentí algo. La mano de Tandor, rozando la mía sobre el brazo del asiento. No me sujetaba, no me guiaba, solo estaba ahí. Una presencia, firme, muda, imposible de confundir con una orden. Giré el rostro hacia él. En sus ojos ya no estaba solo el rey, estaba el hombre del invernadero, el que había dicho que escucharme no le llegaba tarde, el que había luchado por mi nombre con la misma firmeza con que defendía sus fronteras.
y entendí algo que me asustó y me liberó a la vez. Ya no estaba defendiendo solo un pacto. Estaba defendiendo lo que había empezado a nacer entre nosotros. Volví a mirar al consejo. «Nace de mi voluntad plena», dije. Edrien mantuvo la compostura, pero varios presentes intercambiaron miradas. Serelis palideció de un modo que esta vez no logro ocultar. Yo sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin en su lugar. Entonces Tandor se puso de pie. Cuando lo hizo, la sala entera se aquietó. «Que no quede duda tampoco sobre lo siguiente», dijo con voz grave. «Lady Lyrael no será tolerada en Aetherion como una figura decorativa ni presentada como concesión política. Su nombre ha sido restituido, sus tierras han sido devueltas, y desde este momento, toda casa que intente cuestionar su dignidad bajo pretexto de prudencia será respondida como si cuestionara la mía». Nadie dijo nada. Yo no había respirado bien desde que empezó la reunión. Solo entonces me di cuenta. Pero Tandor aún no había terminado, y para evitar que la corte siga alimentándose de rumores, agrego, haré una declaración que no pensaba adelantar hasta mañana. Sentí el corazón golpearme las costillas. Se volvió hacia mí, no hacia el consejo, hacia mí. «Lyrael de Nivaret», dijo, «si aún deseas caminar a mi lado después de esta noche, no te presentaré mañana como futura reina por apariencia ni estrategia. Te presentaré como la mujer elegida por mi voluntad y por la tuya, y le pediré al reino que aprenda a honrar esa verdad». La sala desapareció por un instante. No de verdad. Pero todo en mí se redujo a esa voz. No era una propuesta nueva. Era algo más peligroso, más claro, más irrevocable. No esperaban esta declaración. Lo vi en todos los rostros, en el gesto helado de Edrien, en la furia contenida de Serelis, en la sorpresa desnuda de Silwen, en el silencio atento de Baelor. Yo debería haber pedido tiempo. Debería haber protegido el orden, la estrategia, la prudencia. En cambio, di un paso hacia Tandor, solo uno, pero basto para cambiarlo todo. «Y si camino a tu lado mañana», respondí en voz baja aunque toda la sala la oyó, «será porque ya no quiero regresar a una vida donde mi corazón tenga que esconderse para sobrevivir». Algo en los ojos de Tandor se estremeció por primera vez desde que lo conocía. No hubo escándalo, no hubo gritos, solo ese silencio inmenso en el que todo el reino parecía comprender que acababa de presenciar algo más fuerte que una alianza. Serelis se puso de pie de golpe. «Esto es una imprudencia», dijo, «una emoción pasajera convertida en asunto de estado». «No», respondió Tandor sin mirarla, «es el final de un tiempo que te convenía». Y yo, por primera vez, no sentí necesidad de defenderme más, porque la verdadera batalla ya no era convencer a la sala, era sostener la verdad que acababa de nacer frente a todos. Y cuando Tandor entrelazó por fin sus dedos con los míos, delante de casas que habían venido a ponerme a prueba, comprendí que el invierno aún no había terminado. Pero yo tampoco era la misma mujer que había encontrado el frío en una galería. No retiré la mano cuando Tandor entrelazó sus dedos con los míos. Y aquel gesto, tan simple y tan imposible para la mujer que yo había sido, hizo más por mi destino que todos los pergaminos, sellos y discursos del consejo. La sala mayor permaneció en silencio unos instantes más, como si incluso las piedras de Aetherion intentaran comprender lo que acababa de ocurrir. No era solo que el rey Alfa hubiera adelantado una declaración que muchos esperaban convertir en rumor, era que yo, la joven a la que habían querido volver invisible, no había agachado la cabeza cuando el reino entero me miró. Lord Edrien fue el primero en recuperar la voz. «Si esa es la postura de Aetherion», dijo con rigidez elegante, «las casas presentes tomarán nota, pero no todas recibirán con agrado una unión nacida en medio de tanta agitación». Tandor no soltó mi mano. «Las casas son libres de recibir la verdad con agrado o con torpeza», respondió. «La verdad no cambia por eso». Silven bajó la mirada, más calculadora que sorprendida. Baelor, en cambio, observó la escena con una quietud nueva, como si hubiera encontrado algo que no esperaba. Respetar. Serelis era la única que no lograba recomponerse del todo. Sus labios estaban tensos. Sus ojos, por fin, no tenían respuesta inmediata. Comprendí entonces que su verdadero poder nunca había sido la fuerza, había sido mi silencio. Y ese silencio había terminado. La reunión se cerró poco después sin victoria abierta para las casas que intentaron quebrarnos. Hubo inclinaciones formales, promesas de continuar el debate al caer la tarde, miradas cargadas de cálculo y retirada digna para quienes habían perdido la primera partida.
Serelis fue la última en abandonar la sala. Cuando pasó junto a mí, se detuvo apenas lo necesario para murmurar algo que solo yo pude oír. Aún no entiendes lo que cuesta desafiar a quienes sostienen el mundo. Yo la miré con una calma que ya no tuve que fingir. No, respondí. Lo que no entendí durante años fue que mujeres como tú no lo sostienen. Solo se aferran a él para que otras no puedan tocarlo. Por primera vez, no tuvo réplica. La vi marcharse y no sentí placer, tampoco compasión. Solo una ligereza honda, como si un hierro antiguo hubiera dejado al fin de colgar de mi pecho. Cuando las puertas se cerraron tras los últimos presentes, la sala pareció inmensa y vacía. Los ecos del consejo aún flotaban bajo las vigas oscuras, pero ya no me aplastaban. Tandor soltó mi mano solo cuando quedamos, completamente a solas, no porque quisiera apartarse, sino porque parecía entender que, después de una batalla así, hasta la ternura debe respirar despacio. Lo sostuviste mejor que cualquiera en esa sala, dijo. Yo solté una exhalación larga. Casi no podía sentir las piernas. Eso significa que sigues viva. Lo miré, y no pude evitar una sonrisa cansada. Eres la única persona que convierte mi agotamiento en una especie de triunfo. La expresión de... Tandor se suavizó con ese gesto mínimo que ya había aprendido a esperar como si fuera un regalo raro. Es porque no estás acostumbrada a que alguien vea lo que te costó mantenerte en pie. Aquella verdad me tocó tan hondo que tuve que apartar la vista un instante. El consejo formal se reanudaría al caer la tarde, pero las horas que siguieron cambiaron el rumbo de todo sin necesidad de nuevos escándalos. Los mensajeros de la frontera llevaron la noticia a los corredores, y lo que había entrado en la sala como una prueba comenzó a salir como una certeza. La prometida de Aetherion no era una figura sumisa ni un favor real. Era una decisión mutua. Algunas casas se incomodaron, otras se volvieron prudentes. Varias, al advertir que Serelis ya no podía usar mi nombre como objeto de administración, empezaron a apartarse de ella con la velocidad cobarde que siempre tienen los aliados del abuso cuando huelen su caída. Al anochecer, el consejo oficial fue casi una formalidad cruel para quienes habían apostado en mi contra. Se leyeron los decretos sobre mis tierras, se reconoció la restitución de mi linaje, se asentaron los términos de mi unión con Tandor, y cuando llegó el momento de preguntar si yo aceptaba ese lugar ante el reino reunido, respondí con la voz más firme que había tenido en toda mi vida. Acepto caminar a su lado sin renunciar a quien soy. No hubo aplausos. No era una corte dada a tales gestos, pero hubo algo mejor. Respeto. Lo sentí en la quietud con que los presentes inclinaron la cabeza. Lo vi en la forma en que Baelor fue el primero en saludarme, ya no como curiosidad, sino como igual. Lo noté incluso en Sylven, cuya sonrisa seguía siendo afilada, pero ya no condescendiente. Y cuando Serelis abandonó a Aetherion esa misma noche, escoltada no como invitada de honor, sino como figura bajo revisión del tribunal fronterizo, no sentí que la hubiera destruido. Sentí que por fin había quedado fuera del lugar donde guardaba mi voz. Más tarde, cuando la fortaleza se vació y las antorchas del patio quedaron pequeñas bajo la nieve, Tandor me llevó al ala sur, al mismo invernadero donde había rozado mi mano por primera vez. Las plantas de invierno brillaban bajo la luz tenue. Afuera, el bosque oscuro se extendía, como un mar inmóvil. Pensé que hablarías primero como rey, dije. Ya hablé demasiado como rey por un día, respondió. Nos quedamos un momento frente al cristal, contemplando el reflejo borroso de nuestras figuras sobre la noche. Esta vez no había mapas ni documentos entre nosotros. Tampoco necesidad de fingir que todo podía reducirse a política. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, pregunté. Porque este fue el lugar donde entendí que si te perdía, antes de conocerte de verdad, lo lamentaría más de lo que un rey debería permitirse. Mi corazón se quedó inmóvil un segundo. Tandor se volvió hacia mí por completo. No quise decirte antes lo que estaba cambiando en mí, continuó, porque demasiado había sido decidido a tu alrededor sin darte tiempo. No quería que esto se convirtiera en otra forma de deuda, pero ya no puedo seguir llamando peligro a lo que siento, solo para protegerme de nombrarlo. Lo miré sin poder apartar los ojos. El invierno entero parecía haberse reunido fuera del invernadero para escuchar. Cuando te vi en aquella galería, sentí vergüenza de mi reino, dijo. Cuando empezaste a hablar en Aetherion, sentí respeto. Cuando te vi mantenerte firme hoy, entendí que el respeto ya no me bastaba. Te amo, Lirael, no por lo que sobreviviste, no por lo que representas. Te amo por la mujer que eres cuando nadie logra doblarte, y también por la que tiembla y aún así elige quedarse. No recuerdo haber comenzado a llorar. Solo recuerdo que la verdad de sus palabras encontró dentro de mí todos los lugares donde había faltado abrigo durante años. Yo también te amo,
respondí, y decirlo fue como abrir una puerta que llevaba demasiados inviernos cerrada. Te amo porque fuiste el primero en mirarme sin querer poseerme, el primero en preguntarme antes de decidir, el primero que hizo de mi voz un lugar donde podía vivir. Tandor cerró los ojos apenas, como si aquellas palabras le dolieran de la forma más dulce posible. Luego llevó una mano a mi rostro con una lentitud reverente, como si incluso entonces quisiera asegurarse de que yo seguía eligiendo. Apoyé mi mejilla en su palma. No hubo prisa, no hubo exceso, solo ese silencio vasto donde dos vidas dejan de caminar separadas. Apoyé la frente en su pecho y sentí, por primera vez, que el latido de otro no venía a exigir nada del mío, venía a acompasarlo. Afuera comenzó a caer una nieve leve, distinta a la de las noches en que yo temblaba sola. Ya no era el frío del castigo, era el manto sereno de un mundo que parecía aceptar, por fin, que algo nuevo había nacido. Semanas después regresamos a Nivaret, no para huir de Aetrion, sino para abrir de nuevo los jardines lunares de mi madre. Las flores blancas, que durante años nadie había cuidado con amor, volvieron a abrirse bajo la escarcha. Los senderos fueron limpiados, la casa junto al lago recuperó luz en las ventanas, y una tarde, mientras el deshielo corría entre las piedras y los primeros reflejos dorados tocaban el agua, comprendí la magnitud de todo lo que había cambiado. No solo me habían devuelto mis tierras, no solo había encontrado amor, me había encontrado a mí. A veces la gente del valle aún susurra la historia de la hada que fue dejada en el frío y terminó caminando junto al rey Alfa. Algunos la cuentan como un giro del destino, otros como una lección para la corte. Están equivocados los dos, porque la verdad es más sencilla y más difícil de aceptar. Nadie me salvó por completo. Tandor me abrió una puerta, pero fui yo quien tuvo que cruzarla, hablar, sostener la mirada y aprender a no volver a llamarse sombra. Y ahora, cuando el invierno regresa cada año a los bosques feéricos y la nieve cubre otra vez los caminos de Aetrion, ya no le temo, porque sé que incluso en la estación más fría, una mujer puede florecer si al fin la dejan vivir, y porque hay un rey que, cada vez que me mira, no ve a la criatura que el mundo quiso quebrar, ve a su reina, y yo, al mirarlo, ya no recuerdo el hambre, recuerdo el hogar.